Laura. No veo bien. ¿Qué digo? ¿Ya funciona? Perfecto. Bien, buenas tardes, noches. Agradecerles de antemano pues, la presencia de ustedes aquí a estas horas y a estas alturas del Congreso. No me voy a entretener, voy a dar paso directamente a los ponentes porque llevamos algo justos de tiempo y vamos a empezar con esta última mesa de hoy, que es la mesa de avances en bioseguridad ambiental. Tenemos la suerte de contar con 4 ponentes a los cuales quiero hacer un triple agradecimiento. En primer lugar, el agradecimiento de preparar una ponencia, en sí mismo un ejercicio, digamos, que hasta que no haces ponencias no te das cuenta del esfuerzo que significa. En segundo lugar, no solo hacer esta ponencia, preparar esta ponencia, sino preparar esta ponencia precisamente en estos momentos, tras una presión profesional, personal, psicológica durísima, de cansancio, por tanto un enorme agradecimiento. Y el tercer agradecimiento, pues más práctico, es que les he pedido un esfuerzo de síntesis, de concreción muy importante, porque son 4 ponentes y eso también sabemos que no es nada fácil, por lo tanto, triple agradecimiento. Ya sin más, les voy a presentar a la primera ponente de esta mesa, que es la doctora Dolors Ramírez. Dolors es médico especialista en medicina preventiva y es la responsable de la unidad de medicina preventiva del Instituto Catalán de Oncología, ICO. Este instituto es una institución sanitaria pública que cuenta con un hospital en la provincia de Barcelona y diferentes dispositivos asistenciales en diversas ciudades de la geografía catalana. Para que se haga una idea de la magnitud, el ICO da cobertura al 50% de la atención oncohematológica de toda Cataluña. Entonces, Dolors nos va a hablar de los requerimientos en bioseguridad ambiental de una población tan sensible como son los pacientes neutropénicos. Adelante. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización haber realizado esta mesa, agradecer a la doctora Gabaldá mi inclusión como ponente, agradeceros a los que estáis aquí, a los que estáis en casa, el escuchar a estas horas, ¿no?, que se nos han ido alargando los tiempos, el tema del requerimiento de la bioseguridad ambiental en la habitación del paciente neutropénico. Ui, això no anirà gaire bé. Bueno, un poco, simplemente como el tiempo es justo, quería hacer un recorrido por la norma de la JAICI, estudios más iniciales, luego estudios más recientes, qué recomendaciones habría en la habitación del paciente neutropénico y cuál sería el rol de medicina preventiva. En cuanto sabemos, aparte de los edificios sanitarios, aparte de la RITE más específica de ingeniería, la habitación del paciente neutropénico se debe al menos a 2 normas UNE. La 100.713, recordemos que es la que nos dice que la habitación del paciente tiene que tener un triple filtrado. Si veis abajo el esquema de una unidad de tratamiento de aire básica, veríamos que tiene una primera estación de filtro. Habitualmente hay un prefiltro en la entrada, especialmente si el conducto es muy largo, un segundo filtro F y un tercero que ya está dentro de la habitación, que ya son ahora los famosos EPAs, habitualmente son EPAs 14. Otra norma que luego ya será objeto de toda una charla sería la 171-340, en que nos dice que la habitación del paciente neutropénico está, lo que sería la habitación tendría un nivel de riesgo 3, mientras que el vestíbulo tendría un nivel de riesgo 2. ¿Y esto qué nos comporta? Nos comporta diferencias a nivel de presiones, sobre todo, a nivel de renovaciones ahora y también a nivel de microbiología. Pero, aparte de las UNE, no podemos olvidar las unidades de hematología, sobre todo las que se dedican a trasplante hematopoyéticos, siguen los estándares de calidad de la JAICI. La JAICI de la Joint Commission tiene, aparte de muchísimos estándares, también tiene una parte del B2, sería estrictamente el que se refiere a la estructura de la unidad clínica. Es cierto que no parece que pida mucho, es muy ambiguo, simplemente dice que tiene que haber un diseño que minimice la contaminación de los microorganismos, pero es verdad que luego los auditores cada vez están pidiendo más, tanto cómo se hacen las validaciones de las habitaciones, qué tipo de filtro hay, cómo se hace la monitorización ambiental. Y es un factor que también tenemos que tener en cuenta. ¿Y cómo se empezó a hablar del tema o por qué de los requerimientos de la habitación del paciente neutropénico? Como veis, este es un estudio que apareció en un JAMA, que era un periodo de 10 años, que miraba la mortalidad aguda de pacientes con leucemia aguda. Si os fijáis, hasta en el 70% de los casos, la infección se relacionaba como causa única o causa concomitante muchas veces con la hemorragia.
Y aquí veis también en una segunda gráfica que las infecciones fúngicas pasaron del 8,2 en primer periodo a casi doblarse en el segundo periodo. Siempre tenemos, ¿no? Cuando miras esta gráfica, siempre piensas, ostras, siempre habíamos dicho que eran la aspergilosis, ¿no? La enfermedad fúngica invasiva, una de las más predominantes, pero aquí había dificultades más técnicas y realmente el diagnóstico de los hongos ha ido mejorando mucho con los años. Aquí todavía había poco, probablemente por déficit de diagnóstico. Entonces, si realmente la mortalidad se veía sobre todo por infección, parecía lógico pensar, pues vamos a hacer tiendas de aislamiento, que fueron los primeros dispositivos que se imaginaron. Intentar una tienda de aislamiento para intentar esterilizar el ambiente. El paciente entraba aquí con unas bases antibióticos sobre todo no absorbibles, se esterilizaba todo lo que se podía esterilizar, la comida era pasteurizada, evidentemente en estas tiendas no había visitas. Este fue un estudio que se hizo con un paciente convaleciente de un infarto, se lo tuvo 12 días en una tienda de aislamiento y se fue monitorizando el aire, tanto dentro como fuera de la cámara. Curiosamente, al principio era un ambiente prácticamente estéril, al final de los 12 días había prácticamente más bacterias dentro que no fuera en el aire ambiente. Esto decían que probablemente había habido una relajación de medidas, las calidades de los materiales no eran correctas. No se sabe exactamente qué pasó, pero sí que es verdad que en esta época aparecieron varios artículos donde se realzaba la importancia del diseño hospitalario. Este es un esquema sobre todo del primer artículo, pero los otros la base era la misma. Es decir, intentaban sectorizar que hubiera una zona técnica de trabajo de profesionales y una zona donde estaba el paciente. Las visitas siempre iban en zonas, pero nunca contactaban al paciente. Además, los profesionales, como veis, esto era una de las primeras cabinas de flujo laminar. Los profesionales iban vestidos como un quirófano, con un EPI completo, las visitas eran prohibidas y un poquito la idea siempre era esterilizar todo al máximo. En esta época se hicieron muchísimos estudios, incluso aquí siempre, cuando hablas de paciente neutropénico, siempre, ¿no? O al menos a mí me pasa en mi experiencia, que muchas veces se discute hasta qué cierto punto hay evidencia o no de hacer el ambiente protector. ¿Qué nos pasa? Que realmente estudios randomizados, que incluso en una de estas primeras épocas sí que se hicieron estudios randomizados, se randomizó pacientes, ambiente protector y habitación sin ningún tipo de requerimiento ambiental. Ahora incluso nos parecería raro, ¿no? Poder hacer esta randomización, pero sí que en estas unidades se empezó a hacer. En estos años había tanto tiendas de aislamiento, que era una marca registrada, por cierto, habían cubículos y se empezó a utilizar flujo laminar inicialmente, porque un poquito proveniente de la industria se intentaba, ya que la tienda parecía como muy agresiva para el paciente, un sistema de aire que no fuera tan complejo. Se empezaron el flujo laminar, pero las primeras incluso tenían 200 renovaciones hora, y de que realmente era un flujo laminar que tenía que ser muy molesto. El concepto era mucho intentar esterilizar al máximo el ambiente, pasteurizar comida, esterilizar todo material médico, restringir al máximo visitas. Esto eran los primeros años. ¿Qué ha pasado del 2000 para acá? Un poquito. Pues aquí es cuando tenemos la mezcla de muchos estudios. Un poquito he querido poneros ejemplos, y no todos, porque si no es muy difícil. Esperad aquí. ¿No? Los tipos de estudio que se han hecho. Excluyo todo el tema de obras, a propósito, porque sí que en las obras sabemos que hay una evidencia clara, ¿no? Cuando tenemos zonas de obras colindantes a nuestras zonas hematológicas, probablemente podríamos tener brotes de Aspergillus, y aquí sí que es verdad que tenemos unas medidas muy concretas, ¿no? Con todas las sistemáticas y todas las guías que nos dicen que tenemos que minimizar el impacto del polvo. En este caso, bueno, si excluimos esta parte, bueno, vemos que los artículos muchas veces son revisiones de brotes. Hay autores que han dicho que no hay evidencia de beneficio. Hubo una revisión sistemática en el 2006 y decía eso, que había demasiada heterogeneidad. Fijaros que os decía, ¿no? Que los primeros artículos, habían tiendas, habían cubículos. Los tratamientos han cambiado muchísimo, ¿no? También decíamos en la primera diapo, ¿no? Que la infección y la hemorragia eran una de las principales causas de mortalidad. Las transfusiones mejoraron muchísimo y realmente se mejoró supervivencia, con lo cual tanta heterogeneidad de artículos hacía imposible realmente tener una buena valoración como revisión sistemática. Habían series de casos, por ejemplo, series de casos que ya han visto que la mortalidad que decíamos inicialmente, la enfermedad fúngica invasora por Aspergillus tenía una mortalidad del 90%, ahora los estudios más recientes ya van
disminuyendo las mortalidades. Esta serie de casos la decía sobre 21 y 35%. Otro tipo de estudios que se han publicado mucho son las encuestas, ¿no?, a sociedades hematológicas, que se les han pasado en cuestionarios sobre qué hacen, qué no hacen, qué medidas. Estas son las dos últimas, de 2018, la de Greiter es más sobre enfermería, un poquito lo que dicen prácticamente todos los hospitales hematológicos tienen alguna habitación, que tiene un ambiente controlado. El problema es que no está homogeneizado su uso. También hay revisiones no sistemáticas, gente que hace recopilación de artículos con resultados variables, aumento de la enfermedad fúngica invasora, que decíamos, ha habido una mejora de los tratamientos. La enfermedad fúngica invasora parecía que mejoraba la mortalidad, pero empezamos a encontrar resistencia a los tratamientos antifúngicos y esto nos provoca otra vez un repunte de mortalidad. El otro tema, los tratamientos más agresivos para otras enfermedades y el aumento de la supervivencia con el envejecimiento de la población hace que cada vez tengamos más casos de aspergilosis en pacientes que no son propiamente hematológicos. Aparecen otros tipos de hongos filamentosos en Aspergillus y actualmente son hasta el 15% de los que causan patología grave. Este sí que me parecía interesante, este era un estudio cuasi experimental en Brasil. Vieron, de origen casi siempre es que tenían una incidencia altísima de Aspergillus y lo que hicieron fue empezar a hacer habitaciones de ambiente controlado. Entonces compararon durante un año antes de las obras todo paciente neutropénico que había ingresado en el hospital y luego lo compararon con las habitaciones cuando después de las obras pusieron los pacientes neutropénicos en zonas con ambiente controlado. Y ellos sí que objetivaron una reducción de la enfermedad fúngica invasora. Pero es verdad que decían que las poblaciones de antes que comparaban con la de después no tenían las mismas patologías de base, porque los de antes de las obras eran pacientes que habían tenido neutropenia en cualquier zona del hospital, mientras después compararon solo con los neutropénicos. Un tema interesante, la contaminación del agua. Cada vez estamos viendo, aquí hicieron cultivos ambientales, luego siempre es discutible que hacemos muchos cultivos ambientales, pero no sabemos qué impacto tiene en realidad como infección nosocomial. En este caso compararon habitaciones de bajo flujo laminar, sin flujo laminar y en el baño, y vieron que había muchos Aspergillus en el baño, en el agua del baño. Entonces, hasta qué cierto punto esto comporta un riesgo real de nosocomial. Esto, como siempre, queda dudoso. Probablemente decían hipótesis, ¿no? Los zapatos de la gente, esporas, la gente que limpia muchas cosas en los baños de los pacientes. Y nuevas soluciones. ¿En qué sentido? Es muy costoso las habitaciones de ambiente controlado, sobre todo el problema que tenemos, ¿no?, son más con las ingenierías y probablemente con las direcciones de los hospitales. A crear unidades con presión positiva, renovaciones, son unidades de tratamiento del aire muy costosas y esto siempre cuesta. Entonces, se han empezado a hacer estudios y ya hay dos en que se dicen hacer habitaciones con presión neutra y que sea el vestíbulo donde tenemos la presión positiva. Entonces, esto nos comporta evidentemente menos coste. ¿Qué problema? Bueno, hicieron también cultivos ambientales, que al final casi siempre es lo que acabamos haciendo, ¿no? Y vieron que no había diferencias entre habitaciones con presión positiva y habitaciones con presión neutra. Alguien encontró Aspergillus en un baño, pero lo importante es que decían las puertas tienen que estar cerradas. Siempre decimos que para mantener presiones necesitamos puertas cerradas, porque si no enseguida se igualan presiones. El problema con una zona de vestíbulo, que sea solo el vestíbulo el que nos condiciona una presión positiva, enseguida que se abren mínimamente las dos puertas a la vez, tenemos ya que se han igualado presiones y, por tanto, desaparece este efecto protector. Esto en cuanto a estudio, decíamos. ¿Y qué guías tenemos? Pues bueno, la que conocemos siempre, ¿no? Las guidelines del CDC. Este esquema, que es un clásico, ¿no? Yo creo que ahora ha mejorado, pero en el fondo es el mismo esquema que hemos visto casi siempre, en que vemos la presión positiva donde está la zona de habitación del paciente y el aire, y la extracción va hacia el baño y hacia la habitación, y hacia el corredor, perdón. ¿Qué nos dicen en el CDC? Que solo serían para pacientes con trasplante de progenitor halogénico, no para el autólogo. Que es muy importante el sellado de habitaciones. Un poco la idea es como si no hubiera un quirófano, ¿no? No tendrían que haber aristas, no tendrían que haber zonas de... Todo tiene que estar súper sellado, súper fijado, los techos no tienen que ser registrables, tiene que haber una presión positiva, que en las guías decía entre 2,5 y 8. Aquí siempre es
la presión positiva, estas guías siempre la dejan un poquito así sin aclarar. Filtro EPA terminal dentro de la habitación, más de 12 renovaciones hora, que esto lo decimos prácticamente así. No utilizar flujo laminar. El cambio de la tecnología permitió que el flujo laminar, que es muy costoso y la verdad es que es bastante molesto para el paciente, porque tiene unas renovaciones horas muy elevadas y realmente una cosa es estar un momento y la otra estar 24 horas, 2, 3 semanas que puede estar un paciente con un trasplante de progenitores, es muy desagradable y además no hacía falta. Entonces ya no utilizamos el flujo laminar. Y siempre, muy importante, ahora porque todo con la pandemia, ¿no? La gente está más acostumbrada a la de las FP2 y FP3, ¿no? Pero siempre recordar que un paciente neutropénico, cuando salga de la habitación, debería llevar una máscara de alta protección. En España, ¿qué tenemos? 2 guías muy importantes, la de Osakidetza, la Sociedad Española de Medicina de Andalucía, que la revisó el año pasado, que está muy bien, hay toda una parte de guías, de la parte de legislación también, y muy también enfocado al tema de monitorización microambiental. ¿Qué guías a mí me parecen muy útiles? Estas de las National Guidelines de Irlanda. Entonces, son unas guías muy completas que hacen todo un hacen un resumen de diferentes situaciones de riesgo. Además, expone lo que decíamos antes, cada vez tenemos más pacientes en riesgo de aspergilosis que no son solo neutropénicos. Establecen medidas preventivas, todo el checklist de las obras sobre todo, habitaciones con presión positiva y también habla de las habitaciones con presión neutra y tiene una parte interesante de profilaxis y tratamiento. Son unas guías bastante completas en el sentido que engloban muchos temas. Y que me parece muy a destacar, que estratifican a los pacientes en grupos de riesgo. Muchas veces pasa, ¿no?, que parece que el neutropénico tiene un riesgo binario, o lo tiene o no lo tiene, ¿no? Hay como si hubiera un corte en el número de neutrófilos. Esto no es así, evidentemente. Entonces, ellos estratifican en 4 grupos, un aumento del riesgo, pacientes con aumento del riesgo, sobre todo los cohortis, incluso los no neutropénicos en quimioterapia, un riesgo elevado, que siempre son neutropenias más cortas, trasplante de órgano sólido, UCIs, EPOC, se dan desquemado, y luego, sobre todo, ya los de muy alto riesgo, que son fundamentalmente el halogénico, sobre todo, porque lo condiciona sobre todo el periodo de neutropenia elevado. Niños con inmunodeficiencia y las neutropenias más marcadas, seguidos con las quimioterapias. La sociedad francófona, sobre todo a raíz de los CARs, ¿no? Cada vez utilizamos más CAR, aunque parece desde hace 4 o 5 años, son estos tratamientos cada vez más complejos. Entonces, la sociedad francesa ya recomienda más un poquito el concepto de unidad, el concepto que teníamos inicial, quizá no tan estricto en el sentido de esa separación de zona técnica, no, pero sí como si fuera considerar no la habitación, sino como una unidad, con dependencias de habitaciones de pacientes, pero también salas de reuniones, zona de medicación, que toda la unidad se considere con presión positiva, con aire filtrado y además define muy bien qué necesidades hay en función del volumen de trasplantes que se hacen. Y aquí, por ejemplo, esto, ¿no? Estratifica que es obligatorio, recomendado, deseable y necesario. Innecesario, posibilidad de tener las cámaras en presión negativa, en el sentido que las cámaras que son reversibles han dado muy mal resultado. Técnicamente, ¿no? Tenemos cámaras que pueden ser presión positiva o presión negativa. Estos cambios normalmente dan problemas. Y la otra es porque la gente a veces no se acuerda de que tenía una cámara en presión negativa y pensaba que estaba en positiva. Y estos errores humanos pueden ser bastante catastróficos en este tipo de paciente. ¿Qué es obligatorio? Un poquito lo que siempre decimos, el filtro EPA, las 12 renovaciones hora, un gradiente de presión, habitación pasillo, control de presión, cierre de puertas automáticos, mantener la unidad en caso de cese eléctrico, evidentemente, recomendado los filtros EPA y que tengan filtros. Un poquito, sobre todo el concepto es tener una unidad toda dedicada a paciente neutropénico. Otros aspectos que quería comentar, microorganismos al agua. Después tendremos otra charla también de los filtros terminales. No solo tenemos Legionella, también tenemos Aspergillus, pero realmente nosotros en todas las habitaciones, de todos los hospitales, tenemos filtros terminales de ducha, de baño, para hacer este filtraje del agua. ¿Qué es muy importante? La limpieza. No solo productos y la técnica, siempre es importante la técnica de limpieza, involucrar al personal de limpieza. No solo, yo creo que hay que hacer, o yo intento hacer formaciones específicas al personal de limpieza, sobre todo con la idea de que estén involucrados también de saber la gravedad y también potenciar su rol en la minimización de la infección.
Controles en limpieza, tantos controles visuales como controles cuantitativos. Nosotros hacemos controles rutinarios, luminométricos, con ATP, para ver qué grado de limpieza tenemos. No he puesto aquí limpieza de los conductores y estas cosas, porque esto lo hace más ingeniería, pero sobre todo la limpieza es muy importante. Y cuando digo colaboración de profesionales, formar e involucrar, este es un estudio que hicieron in vitro, un estudio muy... no condiciones normales, pero bueno, de ver que al abrir una puerta de un quirófano, fijaros que en 3 segundos de una presión de 15 pascales pasamos a 0. Hay que involucrar muchísimo a todos los profesionales que trabajan en las cámaras, porque el principal problema de los principales problemas que hay es dejar puertas abiertas. La gente piensa que por un momento, que entro, que total voy a preguntar, que solo hago no sé qué. Estas puertas abiertas hacen que caigan las presiones muy drásticamente y eso nos puede comportar aspergillos. ¿Qué diría yo que es el papel del preventivista? Que es un tema, ¿no?, del que vamos hablando todo. El preventivista podemos y tenemos que revisar todas las normativas, toda la legislación, en nuestro caso las UNES, las EISI, pero además valorar la evidencia de una manera crítica. Es decir, no podemos pretender, aunque todos queremos metaanálisis en requerimiento de habitación de paciente neutropénico, pues no lo hay. Entonces tenemos que saber valorar la evidencia, en qué condicionamientos, realmente hacer una evaluación crítica, que yo creo que tenemos que ser nosotros. Compartir con clínicos e ingenieros hospitalarios. Cada profesión tiene su lenguaje específico. Y los preventivistas somos los que podemos un poquito hacer, ¿no?, en una mesa, tanto con clínicos, la dirección y con los ingenieros, poder aunar todas estas opiniones y poder hablar un lenguaje lo más parecido posible y hacer un balance beneficio-riesgo. Si solo tenemos las habitaciones que tengamos con ambiente controlado, pues nosotros seremos los que podremos ayudar a ver qué tipología de paciente será. Depende de los recursos que tengamos, a cuál le podremos ofrecer y, por tanto, consensuar en equipo. Muchas gracias. Siento haber ido tan rápida, pero... Muchas gracias. Uy, no funciona. Me levanto. No pasa nada. ¿Funciona? Sí. Muchas gracias, Dolors. Damos paso al segundo ponente, que va a ser una exposición online, que es Gonzalo de las Casas. Entonces, Gonzalo es médico preventivista, trabaja en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, donde es jefe asociado, y también es profesor universitario en la Universidad Rey Juan Carlos. Gonzalo y su equipo tienen una amplia experiencia en el tema de bioseguridad asociada a microorganismos resistentes en el agua de unidades de cuidados extendidos, en concreto de UCIs. Tiene varias publicaciones y yo pues le pedí que hablara en concreto de lo que ha aportado en su última publicación, muy reciente, en concreto UCI sin lavabos, impacto sobre el consumo de antibióticos y impacto también sobre el programa Resistencia Cero. Gonzalo, vamos a ver si funciona todo bien. A ver. No he oído muy bien, pero entiendo que puedo empezar ya. No, pero espera un segundito que nos prestan ayuda enseguida. Ya te aviso yo, Gonzalo, cuando te oigan y te vean. Vale. Esta. Perfecto. Cuando quieras. ¿Sí? ¿No? ¿Se ve? ¿La pantalla no se ve? Bueno, disculpad. Parece que nunca vamos a estar acostumbrados, ¿no?, a estas técnicas en remoto, aunque sí que nos acostumbramos a que aparezcan estas pequeñas limitaciones. Sí, está ahí. ¿Está ahí? Sí, no, ahí lo pone ahora mi compañero. De acuerdo. Gonzalo, cuando quieras, ya todos te ven. ¿Nos oyes bien tú, Gonzalo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Nos oyes bien? Sí. Genial, adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos. En esta mesa de actualización de bioseguridad voy a hablar en concreto de la bioseguridad de agua, a través de una experiencia concreta, pero que luego trataré de contextualizar para que veamos un poco la aplicabilidad que tiene, ¿no? En este caso se trata de la retirada de los lavabos en una UCI y la valoración del impacto sobre el consumo de antibióticos y el programa Resistencia Cero. En realidad, un momentito, no pasa mal.
este es el tercer episodio de un mismo evento, entonces voy a pasar a resumir mucho meramente los antecedentes que nos llevaron a retirar los lavabos de esta unidad de cuidados intensivos, ¿no? Partimos de que tuvimos un brote de bacilos gram negativos no fermentadores que lo detectamos en las colonizaciones de resistencia cero a través de los broncoaspirados de los pacientes con ventilación mecánica invasiva. El brote fue de Crisobacterium indológenes y lo que observamos fue que cuando aparecían estas bacterias en los broncoaspirados de los pacientes, también aparecían, tras darle muchas vueltas y descartar otros reservorios, también aparecían en los aisladores de los grifos de los boxes de estos pacientes, ¿no? Disculpa, Gonzalo, vemos, no sé si es asunto nuestro o tuyo, pero te vemos a ti muy grande y la presentación muy pequeña. No sé qué puedo hacer, porque estoy compartiendo pantalla. A ver. No, que él se ve muy grande, la presentación muy pequeña. Esto debe ser él o nosotros. Espera un segundito. A ver. Es que lo tiene... Ups, no. Ahora. Vale. Ahora se ve bien. Perfecto. Disculpa, Gonzalo, ya puedes seguir. Te vemos perfectamente a ti y a la presentación. Ahora sí. Perfecto. Pues como decía, el brote tuvo lugar en la UCI de un hospital de baja complejidad que tenía 120 camas y la UCI tenía 8 boxes individuales con lavabo propio cada uno de ellos, ¿no? Y lo que estaba comentando es que el brote se detectó en los broncoaspirados de los pacientes con ventilación mecánica invasiva y lo que observamos fue que crecían estas bacterias, Crisobacterium indológenes, y en aquellos pacientes en los que fueron aislándose en sus broncoaspirados, también se detectó en los airadores de los lavabos que estaban en sus boxes. Para realizar algunas medidas de desinfección y, por supuesto, recambio de estos aireadores, lo que conseguimos fue espaciar el evento, pero esto no nos libró de luego tener otras colonizaciones esporádicas en las que aparecían casos de Elizabethingia meningoséptico y Pseudomonas aeruginosa. Cada vez que aparecía un caso, ya decidíamos muestrear todos los grifos de la unidad. Y efectivamente, cada vez que aparecía este caso, dentro de su box, en el aireador, aparecía el microorganismo. Al final, la reflexión a la que llegamos con el personal de la unidad es que los lavamanos que estaban dentro de los boxes se utilizaban muy poco como lavamanos. De hecho, se utilizaban poco y los usos que se le daban a los grifos eran puntuales para, a veces, incluso inadecuados para verter agua del aseo de los pacientes, o a veces se utilizaban como meras repisas donde se depositaban las cánulas de traqueostomía después de haberse limpiado y desinfectado, con lo cual eran susceptibles de ser salpicadas por los aerosoles y salpicaduras directas de estos grifos, ¿no? Entonces, al final, teniendo en cuenta que los usos que se le daban no eran adecuados y que realmente no se abrían a lo largo del día, salvo para contadas ocasiones, porque la higiene de manos se realizaba con solución hidroalcohólica, pues se llegó a la conclusión de que era preferible retirar estos lavabos. Vale, en esta segunda entrega, ¿no?, lo que evaluamos fue el impacto de la retirada de los lavabos directamente sobre estas colonizaciones de broncoaspirado, ¿no?, porque fueron la localización índice que nos dio la alarma de que teníamos un problema, ¿no? Entonces, como decía, se trataba de un hospital con 8 boxes, hospital de baja complejidad, la UCI con 8 boxes, y la evaluación es cuasi experimental, antes-después, ¿no? Algo que se ha comentado también en la ponencia anterior, muchas veces no es posible aleatorizar estas medidas, ¿no? No parecía ni siquiera ético, ¿no?, decidir en unos boxes quitamos los lavabos, en otros no, y vemos qué pasa, sobre todo cuando ya había guías que te orientaban a que los lavabos en proximidad a los pacientes críticos probablemente eran un problema, ¿no? La evaluación, para luego ya no repetirlo más, la realizaremos a través de la comparación de densidades de incidencia y densidad de consumos de antibióticos cuando hablemos después de esto, a través de la razón de densidad de incidencia y razón de densidad de consumo entre los periodos pre- y post-intervención. La asociación la analizaremos mediante el test exacto basado en la distribución binomial.
Y entonces aquí os muestro en color verde los datos post-intervención y en color rojo los datos de las anualidades pre-intervención. Como veis, así en general, antes de la intervención se generaban 6 veces más aislamientos por bacilos gram negativos no fermentadores en estos broncoaspirados de los pacientes con ventilación mecánica invasiva. Esta asociación es estadísticamente significativa, si bien es verdad que los intervalos de confianza son bastante amplios. Ya pasamos a la tercera entrega, ¿no? Y la que da título a la ponencia, que sería el impacto sobre el consumo de antibióticos y los resultados sobre los proyectos de resistencia cero. Decidimos agrupar los antibióticos frente a, en dos familias, ¿no? Los que tienen actividad frente a enterobacterias y los que tienen actividad frente a bacilos gram negativos no fermentadores. Fundamentalmente porque estas medidas de retirada de lavabos suelen tener impacto en ambos tipos de microorganismos, pero nos resultaba especialmente de interés ver qué pasaba con los bacilos gram negativos no fermentadores, dado que en nuestro caso era el problema que teníamos, no tanto de enterobacterias, ¿no? Entonces, pues, vuelvo otra vez a indicar que el color verde es el año post-intervención y si agregamos los 2 años previos a la intervención, vemos que para los antibióticos con actividad frente a enterobacterias, antes se utilizaban 1,61 veces más, que esta asociación es estadísticamente significativa y los intervalos de confianza ya arrojan una precisión pues, contundente, ¿no? En este sentido, ¿no? Aunque la magnitud del efecto igual no sea tan grande. En cuanto a los antibióticos frente a bacterias gram negativas no fermentadoras, sí que vemos respecto al año post-intervención que previamente se usaban 2,24 veces más, con lo cual, pues bueno, parece que efectivamente donde teníamos el problema, pues sí que se ve que la magnitud del efecto es superior, los intervalos de confianza pues son bastante precisos y la asociación estadísticamente significativa, ¿no? Si bien es verdad que algunos antibióticos son comunes a ambas familias, pero bueno, sobre todo el cotrimoxazol fue clave, ¿no? en esta agrupación de antibióticos que es más utilizado para esternotrofomonas y otros bacilos gram negativos no fermentadores. En cuanto al impacto sobre el proyecto Resistencia Cero, pues resumimos aquí los principales indicadores, pero para ir un poco más al grano, me voy a limitar a la evaluación de aquellos que ya están relativizados por 1000 días de estancia, ¿no? Que serían los pacientes con bacterias multiresistentes, los días de antibiótico, días de bacterias multiresistentes y días de aislamiento. Volvemos a ver que en rojo tenemos los años de preintervención y en la posintervención tenemos 2 anualidades, ¿vale? Tenemos una anualidad más. En el primer indicador, pacientes con bacterias multiresistentes, su incidencia por 1000 días de estancia realmente aumenta en los años posintervención, pero este aumento es independiente aparentemente de la intervención, porque ocurre igualmente en la Comunidad de Madrid y a nivel nacional, con lo cual pensamos que no tiene relación y de hecho observamos que además en nuestro hospital pues atendemos muchas residencias y ya se está viendo en los aislamientos generales del hospital que estaban aumentando las enterobacterias BLE, las carbapeniamasas, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de tener estos aislamientos, que además eran colonizaciones al ingreso en la unidad de cuidados intensivos, eran detectados en las primeras muestras de resistencia cero, a pesar de ello, el resto de indicadores mejoran, ¿vale? Si os dais cuenta, pongo aquí un simbolito de que las anualidades preintervención son muy similares y las posintervención son muy similares. Sin embargo, entre sí son bastante, bueno, hay diferencias, ¿no? Significativas. Los días de antibiótico estaban en torno a 800 por 1000 días de estancia y se reducen a 600, alrededor de 600 por 1000 días de estancia, ¿no? Es una reducción del 29% y los intervalos de confianza pues son más o menos precisos, ¿no? Los días de bacterias multiresistentes igual, también pasan a reducirse 1,84 veces y los intervalos también son precisos. Y los días de aislamiento también se reducen, a pesar de haber aumentado la incidencia, se reducen significativamente. Por si acaso esto hubiera podido pasar en todos los hospitales por la propia implementación del proyecto Resistencia Cero, pues intentamos contextualizar nuestros datos con los datos de la Comunidad de Madrid y nacional, ¿no? En azul tenemos la línea de tendencia de nuestra unidad, de estos indicadores que he comentado, en rojo los de la Comunidad de Madrid y en color verde los nacionales.
he dividido en cada uno de los gráficos los 2 años preintervención con un sombreado rojo y los años postintervención con un sombreado verde. Entonces, si veis, en los días de antibioterapia, pues antes de la intervención parece que teníamos un problema, ¿no? Porque se ve que efectivamente estábamos por encima del promedio regional y nacional. Y después, en los 2 años posintervención, pues conseguimos estar por debajo del promedio de la Comunidad de Madrid, no así del promedio nacional, pero se ve un descenso que, como digo, era estadísticamente significativo. En cuanto a los pacientes con bacterias multiresistentes, ya he dicho que aumentaron y también aumentaron en la Comunidad de Madrid y a nivel nacional. Si bien en el último año estas tendencias se estabilizan, en nuestro hospital parece que no. Pensamos que es un poco por esto que digo que la asistencia de pacientes de residencia y en cualquier caso, a pesar de ello son colonizaciones fundamentalmente al ingreso en la unidad, no son relacionadas con la asistencia, al menos intra-UCI. En cuanto al indicador de días de aislamiento, pues también se produce una mejoría que llega a estar por debajo de la línea de tendencia nacional y los días de bacterias multiresistentes, pues a pesar de estar en ascenso en los 2 primeros años, en el segundo año preintervención, pues vemos que tras la intervención se reduce drásticamente y se sitúa por el promedio, debajo del promedio regional y debajo del promedio nacional, ¿no? Por lo tanto, la retirada de estos lavabos en el interior de los boxes pues, nos ayudó a controlar un brote por Chrisobacterium indológenes y otros casos esporádicos de bacilos gram-negativos no fermentadores, disminuyó por 6 veces los aislamientos en broncoaspirados por bacilos gram-negativos no fermentadores, si bien es verdad que este tamaño muestral arrojó unos intervalos de confianza muy amplios, pero cuando tenemos en cuenta también los indicadores del consumo de antibióticos, que ya expresado en dosis diarias definidas por 100 estancias, los datos ya son más precisos, se reducen 1,6 veces los antibióticos frente a enterobacterias y 2,2 veces frente a bacilos gram-negativos no fermentadores, que tiene la lógica porque era el problema que aparentemente teníamos, ¿no? Y por último, además, es capaz de disminuir 1,3 veces los días de antibiótico, 1,8 veces los días de bacterias multiresistentes y 1,5 veces los días de aislamiento, que son los indicadores fundamentales del proyecto Resistencia Cero, y parece que lo hace con cierta independencia de las tendencias regionales y nacionales. Por lo tanto, creemos que habla a favor del impacto de esta retirada de los lavabos, ¿no? Además, aunque no hayamos encontrado otros trabajos que hablen del impacto sobre el consumo de antibióticos o el proyecto Resistencia Cero, pues van implícitos en otros resultados de otros trabajos, como por ejemplo el trabajo de Laura Gavaldà, la moderadora de la mesa, que también a través de la retirada de lavabos controlaron una endemia de bacterias gram-negativas. Luego, pues por ejemplo, otro trabajo del Hospital Puerta de Hierro, que tuvieron un brote precisamente también de Chrisobacterium indológenes y que lo solucionaron retirando los lavabos que estaban en el interior de los boxes. Este mismo grupo tiene una revisión sistemática de factores relacionados con la adquisición de infecciones con agua en la asistencia sanitaria, infecciones o colonizaciones, y los lavabos salen como un factor muy importante, que de hecho los lavabos a menos de 1 metro causaban una mortalidad 8 veces superior, y esto pues bueno, aunque podrá ajustarse o revisarse posteriormente y que la calidad de estos trabajos pues en los que se basan estas predicciones y estos metaanálisis muchas veces es de calidad moderada o baja porque son estudios cuasi experimentales, pero bueno, parece que toda esta información va hablando en la misma dirección, ¿no? Y por supuesto, a nivel internacional tenemos las guías del Reino Unido igual que en la ponencia anterior, de Irlanda, que son muy buenas y que tienen una guía de las infecciones relacionadas con agua, donde hablan exhaustivamente del papel de los lavabos, ¿no? Y tantos otros trabajos que no vamos a comentar. Entonces, pues para que esto no sea algo más que se queda que podemos consultar en PubMed cuando tenemos algún problema, desde la red de bioseguridad ambiental del grupo de agua de nuestra sociedad, pues estamos desarrollando 3 líneas de actuación. Por un lado, que presentamos el año pasado en Ávila, el decálogo sobre el uso seguro de los lavabos en unidades de cuidados aumentados, que está publicado en nuestra revista y que al finalizar el congreso se reenviará por correo a todos los inscritos,
pero que además también está colgado en la nueva web en la sección de bioseguridad ambiental en documentos, donde damos recomendaciones claras para gestionar este riesgo, ¿no? Luego, el proyecto del Real Decreto de Agua de Consumo Humano, que está en fase de borrador actualizándose en el Ministerio de Sanidad, también la sociedad forma parte del grupo de interés y va a formar parte en este Real Decreto la necesidad de hacer un plan de seguridad del agua en locales prioritarios, como son hospitales y centros sociosanitarios, y desde nuestra sociedad pues estamos remitiendo riesgos y medidas de mitigación para la guía de apoyo que va a ayudar a realizar estos planes de seguridad. Por último, pues bueno, tenemos también interés en contactar con el Ministerio de Sanidad, probablemente a través de la Subdirección General de Calidad, para proponer un grupo participado por las sociedades científicas que tienen que ver con estas unidades de cuidados aumentados, ¿no? Unidades, las UCIs, las unidades de cuidados neonatales, unidades de quemados, por supuesto de pacientes neutropénicos o hematológicas, etcétera, ¿no? Para intentar pues elaborar unas recomendaciones, aunque sean de mínimos consensos, pero que al final sean conocidas por todos y se puedan implementar, ¿no? Porque al final, cuando conoces este tipo de problemas, pues te das cuenta de que a veces no siempre se explora en profundidad y a veces se normalizan situaciones que no son normales, ¿no? Y bueno, pues creemos que todavía falta por difundirse y que se conozcan y se apliquen estas recomendaciones que creemos que ya son totalmente trasladables a la práctica y que las lleva a cabo el preventivista. Yo creo que es la persona que va a evaluar este riesgo en colaboración con los jefes de mantenimiento, con los responsables de las unidades y con la dirección. Bueno, pues no me extiendo más. Muchas gracias. Esto era lo que quería comentar. Muchas gracias, Gonzalo. Cabe decir que dentro del grupo de bioseguridad, el subgrupo de agua, Gonzalo es el alma, ¿eh? Entonces esperemos que todas estas iniciativas vayan progresando, llegando a buen pie. Damos paso al siguiente ponente, que es Francisco Javier Campayo. Él es médico, especialista en medicina preventiva, jefe de sección de medicina preventiva del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia y profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. Es también técnico superior en calidad de ambiente interior y ha participado en el Comité Técnico de Normalización sobre calidad de ambiente interior. Entonces, entre otras normas relacionadas con el ambiente interior, una de ellas ha sido la UNE 171-340 de validación y cualificación de salas en ambiente controlado, y eso precisamente sobre esta norma que nos va a hablar. Con el título de su ponencia es Gestión de la bioseguridad en salas de ambiente controlado, actualización de la norma UNE 171-340, competencias y responsabilidades. Cuando quieras. Hola, buenas tardes. Sería fantástico que alguien me ayudara a encontrar la ponencia. A ver. Mira. La encontró. Bueno, la moderadora a veces sirve. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a la doctora Gabaldá su amable invitación y a la doctora Rebollo también para participar aquí. Intentaremos seguir las indicaciones de la coordinadora. La bioseguridad ambiental pretende controlar la contaminación biótica del aire y mantener tan libre como sea posible de esporas de hongos y de otros patógenos. Aquellas áreas donde se atienden a pacientes con un alto riesgo de infección, básicamente neutropénicos, donde se someten a técnicas invasivas, pero también, por otra parte, zonas que se amplían en los últimos años numéricamente, y también aquellas áreas donde se elaboran preparados estériles o se manejan especímenes de alto valor, como puedan ser las unidades de reproducción humana asistida. Esto está muy bien, pero vamos a lo práctico. ¿Cómo, cuándo, dónde, quién, para qué y por qué? Pues en el cómo tenemos a disposición una norma que se ha actualizado recientemente y que establece
como metodología para la cualificación y la verificación periódica de bioseguridad dos tipos de parámetros, los parámetros ambientales y los parámetros de instalación. Los segundos van a determinar el nivel de los primeros. Entre los ambientales, la concentración de microorganismos en el aire, tanto hongos como bacterias, el contagio de partículas y la temperatura y humedad relativa. Me he permitido añadir la biocontaminación de superficies, un campo en el que tenemos una larga experiencia y en el que consideramos que da información, como ya resaltaremos más adelante. Los parámetros de instalación en nivel de contención, es decir, la presión diferencial y las renovaciones hora, la integridad de los filtros. EPA, un tema importantísimo, también igual que las renovaciones hora, el sentido del flujo del aire y solo en determinadas condiciones el tiempo de recuperación de la sala. Pero no existe una cualificación completa sin la evaluación del nivel de higienización, es decir, limpieza o suciedad, del sistema de climatización, que incluye tanto la UTA o el sistema centralizado o periférico de climatización como los conductos si dispone de ellos. E incluye una serie de ensayos, una inspección visual, una inspección microbiológica y una inspección de la materia particulada que incluye dos ensayos, uno de adherencia y otro de aspiración. ¿Y dónde debemos hacerlo? En este apartado solo me centraré en aquellas salas o que se han modificado su frecuencia de actuación sobre ellas o que han aparecido nuevamente. Decir que tres de los grandes hitos en la modificación de esta norma son pasar de 3 niveles de riesgo a 5, incluir las unidades de reproducción humana asistida y los laboratorios de anatomía patológica. En esta consideración de esta categoría de mayor riesgo se incluye exclusivamente el área protegida de los quirófanos de flujo laminar. Los quirófanos o cualquier otra sala de flujo laminar como pudieran ser las dedicadas a los trasplantados. El alto riesgo sigue incluyendo los mismos tipos de salas que anteriormente, lo único que el área periférica se considera de los quirófanos con flujo laminar se considera nivel 4. Y en anatomía patológica la sala de procesamiento, talla y de necropsia. En nivel medio se incluyen los paritorios, que no estaba definido con qué periodicidad se tenían que acometer, las unidades de quemados, el almacén de material esterilizado, que como tal no se incluía en la anterior, y en el laboratorio, en la unidad de reproducción humana asistida, el laboratorio de andrología, seminología y crioconservación, y en anatomía patológica el resto de salas. De riesgo moderado se aparecen como novedad las esclusas, básicamente las esclusas de cualquier ubicación, de cualquier instalación que necesite presión diferencial. Y de riesgo ligero aparecen los pasillos, sobre todo y las zonas sucias, y se incluye en esta parte los laboratorios de microbiología, pero solo para ensayos de nivel de contención y los boxes de urgencias. ¿Y cuándo? Pues siempre una sala de ambiente controlado debe cualificarse al menos una vez al año. Y siempre que se vaya a iniciar el trabajo después de la construcción de una sala nueva o de una reforma. Periódicamente, cuando se habla de cualificación anual, nos referimos al conjunto de todos los ensayos que hemos visto al principio. Pero esta norma establece por primera vez, la anterior no, la conveniencia de realizar, establece las verificaciones periódicas, con una periodicidad que va a variar según el nivel de riesgo. Evidentemente, a mayor riesgo, mayor periodicidad. Nivel de riesgo 5, periodicidad quincenal, riesgo 4, alto riesgo mensual, trimestral en las de riesgo medio, riesgo moderado y riesgo ligero las deja anualmente.
para cualificarla, solo establece una cualificación completa al año. Existen otras zonas, después de obras, reformas, limpieza del sistema de ventilación, incremento de temperatura, goteras, etcétera, que también indican la realización de estos ensayos. Y desde el punto de vista clínico, pues cuando lo establezca así medicina preventiva, cuando existe una epidemia o un brote de posible origen en una zona, en una sala de ambiente controlado, o cuando así lo establezca un programa de verificación periódica interno de la institución. ¿Y quién? Y aquí me van a permitir que haga hincapié en esto. Esto, en mi opinión, es lo más importante, o para mí tiene la mayor importancia de todo lo que voy a hablar. Y es que debemos de tener claro quién es el responsable de que esas salas cumplan los requisitos. Y no lo decimos, no lo dicen otros que nosotros mismos. La competencia profesional en centros sanitarios, hospitalarios y extrahospitalarios para establecer los requisitos o verificarlos con respecto a la determinación de las condiciones ambientales, de la calidad de aire interior o de la bioseguridad ambiental en las salas de ambiente controlado es el médico especialista en medicina preventiva y salud pública. Esto es transcripción de la orden ministerial de 1980-2005, por lo que se aprueba el programa de formación de la especialidad. Después de revisar el de medicina interna, el de UCI y el de microbiología, ninguno hace mención a estos aspectos, en estos términos. Pero además nuestra cartera de servicio, nosotros nos hemos comprometido ante la sociedad y ante el resto de las profesiones sanitarias a encargarnos de ciertas actividades. El control del medio ambiente hospitalario, la cartera tiene tiempo y habría que adaptar esta nomenclatura, y habla del control microbiológico ambiental, la elaboración de normativa, hasta incluso las recomendaciones de control. ¿Y por qué? Si tenemos una competencia, de ahí se va a derivar una responsabilidad. Para responder a este porqué, hay una justificación clínica y normativa también. Desde el punto de vista clínico y epidemiológico, ya a finales de los 90, Gosben demostraba que la reducción de entre 100 y 200 unidades formadoras de colonia por metro cúbico de aire en una zona quirúrgica dedicada al implante de prótesis disminuía la tasa de infección en un 50% si esa cantidad la bajábamos a tan solo 10 unidades por metro cúbico. Pero vuelvo a retomar el tema de la biocontaminación de superficies no suficientemente valorada, quizás hasta ahora, ¿no? Yo creo que con el brote también, con el coronavirus, nos hemos concienciado más. Este es un clásico. Hayden ya nos informa de la persistencia de microorganismos multiresistentes en las salas donde se ingresan. Pero además hay evidencias próximas, mucho más recientes. Del año pasado, Sabuco, Arense y otro, junto con Mechari y López Lozano, han puesto en evidencia que el control de la biocontaminación de superficies es un indicador. En el primer caso, para conocer el funcionamiento, el adecuado funcionamiento de los sistemas de ventilación. Y los segundos, un instrumento para la lucha contra los brotes de microorganismos multiresistentes. Con respecto a estas publicaciones, tenemos que decir que no hay publicaciones y desde aquí alentar a que se investigue y se publique en estos términos. Pero además de tener evidencias científicas, experiencias en este sentido, tenemos otro punto fuerte, tenemos un punto de apoyo. Ya sabemos aquello, ¿no?, de dadme un punto y moveré la tierra. Tenemos otro punto, que hay alguna norma, algún decreto que nos apoya. Al igual que ocurre la legionela. La legionela tiene un decreto y tiene una norma UNE que lo desarrolla, y las guías y otros documentos. En este sentido, el Reglamento de Instalaciones Técnicas de Edificios, en el 2013, incluye un apartado dentro de su programa preventivo, de mantenimiento preventivo de las instalaciones, en donde dice
que se deben de revisar las redes de conductos según una norma. La norma hace referencia no solo a los conductos, sino al sistema de ventilación completo, y la revisión de la calidad ambiental según los criterios de la norma 171-340. No me he equivocado, porque la 330 hace mención en su primera página a que en el caso de que estemos hablando de salas críticas, utiliza el término crítica, es exactamente igual que de ambiente controlado, se debería aplicar la norma 171-340, que es la específicamente diseñada para tal caso. Y como probablemente no va a haber tiempo para preguntas, yo voy a contestar la pregunta que está en las mentes de más de una de las personas que nos están escuchando. Les han dicho cuando han preguntado que esto no es obligatorio. Primero, tenemos evidencia suficiente, pero además tenemos una norma. Y con lo cual, yo lo único que me pregunto, ¿por qué, teniendo la misma situación que la legionela, no tenemos el mismo grado de cumplimiento de los programas que establece la legionela que este tipo de programas? Y la norma establece que es de aplicación en su totalidad el RITE del 2013, y ahora se ha actualizado este año hace unos meses, para todas instalaciones nuevas o que se remodelen, y para todas las instalaciones térmicas para lo relativo al mantenimiento, uso e inspección. Y esas revisiones que hablábamos en la anterior están incluidas dentro del apartado de mantenimiento previo de las instalaciones. Por lo tanto, no hay duda al respecto. Pero luego está la práctica clínica. Y no suele ocurrir, pero cuando ocurre hay una gran alarma social. Es el ejemplo del brote del Mexoeiro en el 98, que concluyó con 16 personas fallecidas por no seguir las recomendaciones de nuestro compañero y, sin embargo, amigo, el doctor Víctor del Campo, que recomendó no realizar determinadas intervenciones en los quirófanos que no cumplían las condiciones. Pero esto le puede ocurrir a cualquier hijo de vecino. Yo viví una situación semejante con una mala terminación de la instalación del sistema de climatización y todo el mundo buscaba culpables. Pero también en el Hospital de Rosell, durante la realización de unas obras próximas a los quirófanos, manteniendo la actividad como si tal cosa, se produjo otra situación de infección por Aspergillus. ¿Y para qué sirve? Esto está muy bien, pero es que sirve para algo. Bueno, yo les puedo presentar algún ejemplo de lo que hemos vivido muy próximo en nuestro centro. El diseño de un programa de verificación periódica que nos permite identificar oportunidades de mejora. Miren, en la izquierda no tenía que existir ninguna columna, 0. Son las campanas de seguridad biológica. La Agencia Española del Medicamento establece que dentro de la campana, en superficie y en aire, tiene que haber 0. Esto nos permitió, después de 7 años de informes y de conversaciones y de insistir en el tema, conseguir la remodelación del área de preparados estériles del servicio de farmacia, no solo de nuestro hospital, sino del resto de los del Servicio Murciano de Salud. Y otra circunstancia próxima que estamos viviendo, y con esto termino. Algunas de las recomendaciones que se han hecho durante esta pandemia sin fundamento han tenido consecuencias importantes. En un póster que está fuera presentamos el incremento de Aspergillus en las muestras ambientales que se produjeron en las UCIs que mantenían las ventanas abiertas, y en algunos casos con funestas conclusiones con resultado de éxitus por aspergilosis pulmonar. Alguna bibliografía, y si necesitan o quieren algún comentario o alguna opinión, les dejo mis correos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu concreción y exquisito ajuste al tiempo. Pasamos ya al último ponente, que es Michele Totaro,
Él es biólogo, especializado en microbiología y virología, y pues nos viene de Pisa. Él ha trabajado en el Departamento de Investigación Translacional de Nuevas Tecnologías de Medicina de la Universidad de Pisa en gestión del riesgo asociado al agua, específicamente para Legionella. En estos momentos está trabajando en esta universidad para implementar medidas tecnológicas para el manejo del riesgo asociado al agua en unidades de hospitalización, con especial dedicación a los sistemas experimentales para la detección rápida de Legionella, siendo este un programa a nivel regional de la región de la Toscana. Es autor de 40 publicaciones en revistas nacionales e internacionales y miembro también de 3 sociedades científicas, la italiana de higiene, la europea de microbiología clínica y la italiana de microbiología. Nos va a hablar de recomendaciones para el manejo de sistemas de distribución de agua en centros sanitarios con referencia específica a los filtros de punto de uso. Perdón, la ponencia va a ser en inglés. Lamentablemente no hemos tenido la facilidad, ¿no?, para disponer de traducción simultánea, pero dada la similitud de acentos latinos, estoy segura que no va a suponer mayores problemas. Gracias. Cuando quieras. Okay. Hola a todos. First, I would thank the conference organization for this opportunity. Now I'm talking about the recommendation, European recommendation for the management of water, drinking water in Europe, mostly for hospital settings and healthcare facilities, with reference to point-of-use filtration. From 2004, the World Health Organization published a lot of documents and guidelines aimed to improve and ensure the drinking water quality. Drinking water does not represent any significant physical, chemical and microbiological risk for human health. And the real objective of the World Health Organization is the water security. Water security may be achieved performing a correct water risk analysis, and the only suitable tool is the water safety plan. Water safety plan, which is organized in several steps. First, it's important to highlight the water system assessment, the management, monitoring management, and the communication. In detail, mostly for healthcare facilities and hospitals, the water safety plan is organized by different steps. The first is the team construction, which is composed by several hospital professionals. Later, it's important to describe the water system, which is composed. This step is composed by the study of the whole water network, hot and cold water network, and the water system evaluation based on hazard identification, control measures and risk definition, risk assessment, and the action plan definition. But the most important step is the management plan application and evaluation of water system, the water safety plan efficacy. This efficacy evaluation may be performed by environmental samplings performing on drinking water. And at last, it's important the communication based on data and report evaluation. All these steps are subjected to periodic revision in a dynamic model. In Europe, we have a specific law related to drinking water quality, which has been published in 1998. But by the end of the last year, of the 2020, the Europe published a new law. This new law highlights the importance of application of water safety plan, mostly in healthcare facilities. And this water safety plan will be mandatory in all European hospitals. And the deadline for the water safety plan application is the year 2023.
Another important documentation is the global overview of national regulation and standards for drinking water quality, also published by World Health Organization, which summarize all microbiological indicators cited by all European and international countries, with maximum and minimum value sets. Briefly, the most important indicators are the total heterotrophic bacteria growing to 22 and 37 degrees, coliform bacteria included E. coli, Enterococci, and Clostridium perfringens. But how can we control the water contamination? We have both chemical and physical methods. For chemical methods, we may underline the normal water disinfection, which may be performing with high biocides level in a shocking disinfection method. But we also have the in-continuous disinfection method. The most used biocides for drinking water are the chlorine dioxide, mostly used in Europe, monochloramine or copper zinc ionizer, mostly used in USA, and hydrogen peroxide, which may be applied with or without silver ions. But we also have physical methods performing by high temperature value to 18 degrees for 3 days with the heat shock treatment, or radiation, UVC radiation with UV ray lamps, and at last point of use filtration. Point of use filtration may be applied by point of use filters, which may have specific technical features. The first is the filtering membrane of 0.2 micron of porosity, which may be able to retain a lot of bacteria and molds. But the most important bacteria retention is the Brevundimonas diminuta retention, because it's considered a model and an important indicator for its small size. Another important feature is the water flow operating at last 5 liters per minute in a pressure of 1 bar, and the protection activity against the back contamination as backsplash occurrence or situation where bacteria may pass from the environment to tap or from tap to the whole water networks. This protection may be achieved with bacteriostatic additives on the filter surfaces. Another important aspect is the filter lifetime. For example, we have 31 or 62 filters, 31 or 62 days point of use filters, and the resistance to chemical physical agents. Performing with a wide range of resistance to a wide range of chemical biocides or resistance to high temperature. At last, we have different applications for filters. We have, for example, filters for taps, shower tubs, and also for medical devices using drinking water. In this our experience, we performed an experimental comparison of point-of-use filters from drinking water ultrafiltration. We tested the 3 different filters. Filter A and filter B are 2 31 days hollow fiber filters, while the last filter, filter C, is a normal membrane, 31 days membrane point-of-use filters. All filters were contaminated with high concentration of a standard strain of Pseudomonas aeruginosa, and later were installed at a pilot water network. Water flushing was performed with a daily basis, and the retention test was applied for all the filter lifetime. Samplings were performed pre-flushing and post-flushing, and in this figure we may observe that only filter A, only 131 days hollow fiber filter, resulted
unable to retain Pseudomonas aeruginosa. In fact, we detected the bacteria in pre-flushing samples from the day 16 and also in post-flushing samples by the day 30. The same test was performing using another bacteria, Breundimonas diminuta. Breundimonas diminuta and using the same method. But we may observe in this figure that only the 31 normal membrane point of use filter resulted able to retain the Breundimonas diminuta. And for this reason, only this filter passed our retention test. But can point-of-use filters protect from other microorganisms? We may say that the most tested microorganisms used for the evaluation of filter efficacy are here described. Breundimonas diminuta is the first, coliform E. coli and another coliform Enterobacter aerogenes, Enterococcus fecalis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus, Legionella pneumophylla, non-tuberculous Mycobacteria, and molds as Aspergillus fumigatus. But is this enough to achieve a total compliance? How can we consider parasites and viruses retention? How can we consider the emergence of new pathogens or new infection? I report one Italian outbreak of 3 years ago. An Italian outbreak in a newborn intensive care of the Verona Hospital in Italy, which involved 89 persons with 4 newborn deaths. Epidemiological investigation found, detected that Citrobacter coseri, a coliform bacteria, was isolated from clinical and environmental samplings. Moreover, the same investigation found a linkage between the water network colonization and clinical cases, and also the absence of a specific disinfection program, and mostly the absence of point-of-use filters installation in the VAR. Moreover, literature data asserts that several species of Citrobacter may be responsible of important infection in hospitals, as sepsis, meningitis, mostly in immunosuppressive patients and in newborn intensive care. Moreover, the bacteria Citrobacter may be isolates from environmental samplings, mostly in drinking water. And some of these isolates may have the mobile gene responsible to antibiotic and mostly carbapenem resistance. For this reason, we performed an evaluation of point-of-use filter efficacy against this bacteria, against Citrobacter coseri. In first time, we performed the challenge test following the standard method of the ASTM, is an American style method, with a standard strain of Citrobacter coseri. Briefly, one tank with sterile water was contaminated without height value of Citrobacter coseri. All water was passed through point-of-use filters, and the filtrate, the last liter of the filtrate was analyzed in order to detect Citrobacter coseri by cultural methods. In results, we may underline that the total recovery was 0, and the point-of-use filters resulted able to retain Citrobacter. In a second time, we performing the retention test on 4 62 days membrane point-of-use filters, 2 applicable for taps and 2 for shower. We used the same method previously described, and we may observe in this table that the filter retained the bacteria for all its lifetime, and also after the expiration date for 70 days.
In conclusion, we may assert that point-of-use filters are an important tool for the hospital water safety plan application. It's the one tool. And filters represent the only method able to achieve a complete bacteria and fungal retention. And filters could be tested also for non-conventional microorganisms as Citrobacter cautery and, again, other microorganisms. And the best strategy is to manage the water risk in hospital is the point-of-use filter application in all high-risk wards and also in moderate-risk wards, without avoiding the continuous chemical disinfection, which, however, is very important. And gracias por la atención. Muchas gracias, Michele. Ya estamos. Lamentablemente, como vaticinaba Javier, no va a haber tiempo para las intervenciones. Es premonitorio empezar con la asamblea. Entonces, lógicamente, cualquier cuestión, estamos los ponentes o a través de mí misma para clarificar cualquier aspecto. Y bueno, muchísimas gracias.